Minasan, konnichiwa, Yamiru desu. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yamil. El día de hoy vamos a aprender verbos, una cosa muy importante al estudiar un idioma porque los verbos los utilizamos diariamente, siempre estamos haciendo algo. Y el día de hoy, para que sea un video muy divertido, voy a mostrarles un día de mi vida y durante esta rutina voy a mostrarles qué hago. Y estas cosas serán verbos. Por ejemplo, si como les diré cómo se dice comer, si voy a beber les digo cómo beber, entre otros. Pero antes de empezar hay algo muy importante que explicarles, que es que hay palabras casuales y hay palabras formales. Ya lo hemos explicado en videos anteriores, las formales son para gente que no conoces, gente mayor que tú o gente como tus jefes, por ejemplo. Y los casuales es para gente menor que tú o familia o amigos muy cercanos. Así que los invito a aprenderse ambas, no es nada difícil, así que amigos, comenzamos. Ado, buenos días. Ohayo gozaimasu. Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días. Empezamos el día de hoy, les voy a explicar todas las cosas que haremos durante el día y la primera de todas es despertarnos, así que okimasu, okimasu, okiru, okiru. Ado dormía junto conmigo, así que Ado también, okimasu. Ne, Ado. Lo que hago siempre en las mañanas es desayunar un poco. El día de ayer una amiga de mi esposa nos regaló papas, así que preparamos papas con mantequilla. Ayer nos sobraron, así que vamos a desayunar. Esta es la papa con mantequilla que nos preparamos. Nosotros usamos mantequilla de soya. Desayuno se dice en japonés asagohan, asagohan. Y comer se dice tabemasu, tabemasu o taberu, taberu. Y como ya aprendimos a usar las partículas en otros videos, diríamos asagohan o tabemasu. Asagohan o tabemasu. Itadakimasu. Ya terminamos de comer, así que como decimos siempre, gochizou-sama deshita. Gochizou-sama deshita. Para agradecer por los alimentos. Ahora sí amigos, para empezar el día, porque estamos todos chiriscos sin bañarnos, vamos a junbi shimasu. Alistarnos. Junbi shimasu. Junbi suru. Junbi suru. Primero me lavo la cara. Cara se dice kao. Kao. Y lavar se dice araimasu. Araimasu. O arau. Arau. Fukimasu. Fukimasu. Fuku. Fuku. Nos ponemos crema. Y en la cara, nurimasu. Nurimasu. Nuru. Nuru. Como ahora estamos en verano amigos, hace muchísimo calor y tengo un problema de que yo sudo muchísimo. Entonces ahora que me peino siempre y me pongo guapo, siempre se me acaba cayendo el pelo así todo feo, porque está todo sudado. Así que últimamente yo me pongo gorra. Gorra se dice cap, cap o kaburimasu. Kaburimasu. Kaburu. Kaburu. Y así aunque sude o no sude, pues no se nota, ¿no? Y por último nos lavamos los dientitos. Dientes se dice ha, ha. Y lavarse los dientes es migakimasu, migakimasu, migaku, migaku, ha o migaku. Ahora sí amigos, ya estamos listos para empezar el día. Este es mi escritorio chicos, aquí es donde realizo toda la magia siempre, donde edito mis videos, donde hago llamadas, todo el trabajo. Pero lo más peligroso de trabajar en este lugar es que aquí atrás de mí está la cocina. Entonces estoy trabajando a gusto, pero me da hambre y voy por algo, una tortillita, arrocito, vuelvo a trabajar y digo, no, algo más y me paro de nuevo. Es un loop infinito. Lo primerito que hago al abrir mi computadora es checar los correos. Ya sea para checar correos de algunas empresas que quieren trabajar conmigo, correos de otros youtubers que quieren hacer colaboración. Y ya que checamos todos los correos, voy a editar unos pocos videos que ya tenía guardados antes. Así que empezamos a editar. Henshu shimasu. Henshu shimasu o henshu suru. Henshu suru. Listo amigos, ya que trabajamos por un rato, lo siguiente es grabar unos videos. Hoy voy a grabar solamente 2 shorts, así que los invito a mi estudio. Definitivamente este es mi cuarto favorito de la casa, en donde puedo ser yo, en donde aquí se crea la magia. Este es el lugar en donde siempre grabo, este es mi estudio. Y lo que haremos hoy con esta pequeñita, que es mi cámara, será grabar. Satsue shimasu. Satsue shimasu o satsue suru.
撮影する. Hacía casi 5 años que empecé YouTube, amigos, y lo comencé con esta cámara. Yo era estudiante, no tenía nada de dinero, así que con mis ahorros me compré esta cámara que me costó como 10,000 pesos más o menos, y me arriesgué a empezar YouTube sin nada de conocimiento. Solamente me compré la cámara, un amigo que sabe mucho de cámaras me regaló su tripié, aún no he comprado uno, este es el de toda la vida. Me compré unas luces baratas que ya están todas quebradas, pero siguen funcionando, y así comencé YouTube, y hasta la fecha sigo utilizando casi lo mismo. Así que, amigos, los acompaño a Satsuei shimasu, a grabar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los... ¿Alguna vez te has preguntado por qué los japoneses usan palillos? Más que editar y escribir guiones, yo creo que grabar es la parte más difícil de todo el día. Porque, por ejemplo, si estoy de buenas, tengo buena energía o así, puedo grabar normalmente. Pero, por ejemplo, si estoy resfriado, me siento mal, me duele la panza, o estoy triste por un tema personal, de que me peleé con mi esposa, me peleé con un amigo o algo y estoy deprimido, no puedo mostrar eso en cámara. Siempre tengo que tener una grande sonrisa y yay, positivo y todo. Y eso es duro. Pero bueno, hoy me siento de maravilla, así que no hay ningún problema. Pero hay veces que sí es bastante duro y tengo que esforzarme. Y esforzarse se dice ganbarimasu, ganbarimasu o ganbaru, ganbaru. Así que hoy, ganbarimasu, ganbarimasu. Ya que trabajamos y grabamos varias horas, voy a tomarme un pequeño descansito y realizar unas tareas aquí en la casa que necesito hacer. Por ejemplo, la primera es esta. Chequen esto, amigos, es mi cactus con agua y es para echarle agua a las plantitas siempre. Así que a las plantitas, omizu o agemasu. Omizu es agua, agemasu es dar. Así que omizu o agemasu, regar las plantas. Omizu o ageru, omizu o ageru. Y para relajarme y desestresarme un poco, unos 10 minutos de terebi o mimasu, terebi o mimasu, terebi o miru, terebi o miru. Y al mismo tiempo vamos a descansar, que es yasumimasu, yasumimasu o yasumu, yasumu. Ya que descansamos un poco, amigos, lo que haré es ir a la casa de mis suegros porque allá en el patio voy a grabar un par de videos. Así que mi esposa me llevará en el carro. ¡Vámonos! Amigos, ya vamos rumbo a la casa de mis suegros, así que como mi esposa va a manejar, ella va a unten shimasu, unten shimasu o unten suru, unten suru, porque yo no tengo licencia de manejar. Ya estamos en el patio de mis suegros, amigos, aquí podemos hacer lo que queramos. Y ya que estamos aquí, voy a enseñarles unos verbos que son como correr, caminar, saltar, cosas que se pueden enseñar en este lugar. Así que anoten, por favor. Arukimasu, arukimasu o aruku, aruku. ¡Pium! Hashirimasu, hashirimasu o hashiru, hashiru. Esta es muy fácil porque se parece al inglés, que es saltar, que es jump, jump suru, jump suru o jump shimasu, jump shimasu. Y como ya estoy viejo, ese brinco me cansó bastante, así que suarimasu, suarimasu, sentarse, o suaru, suaru, tururu, tururu, tatakaimasu, tatakaimasu, tatakau, tatakau, pelear. Recuerden, amigos, es importante ejercitarse, hacer ejercicio. Undou shimasu, undou shimasu, undou suru, undou suru. México perdió en la Copa del Mundo. Es mentira. Ojalá y ganen. Nakimasu, llorar. Nakimasu. O naku. Naku. Amigos, espero que en este video hayan aprendido muchísimos verbos. ¿Qué les pareció? Aprenderse el formal y el casual no es nada fácil, yo lo entiendo, pero hay patrones. Con simplemente cambiarle unas palabras ya se hace formal y con quitarle unas ya se hace casual. Es todo cosa de aprendérselo. A partir de ahora ya nada más regreso a mi casa. Ya terminé de grabar unos videos, amigos. Ya voy a descansar con mi esposa. El día de hoy grabé y trabajé todo el día, así que llegaré a mi casa, veré televisión o jugaré videojuegos con mi esposa. Pasaré un tiempo con mi perrito también, porque yo creo que la vida privada es muy importante, aunque yo sea youtuber.